La RR, tu radio online. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días. Ahí estamos, perfecto. Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radiolarr.com, Radio Resistencia, Radio Rebelde, Radio Revolución. Somos una radio que hace república también acá en El Salvador. Estamos transmitiendo desde San Salvador, El Salvador para todo el mundo. Por cierto, en mi país, El Salvador, las 6 de la mañana con 55 minutos. A esta hora deberíamos de comenzar siempre, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que no nos dejan. Bueno, Fran y Josué están en los controles. Soy Francisco Gómez. Sean bienvenidos. Hoy, lunes 27 de enero, un inmenso el gusto de estarles acompañando en esta mañana, en este inicio de semana con congestionamientos bastante grandes, pero eso creo que ya no nos debería de sorprender. Mientras más temprano salga, más temprano va a llegar probablemente, pero no sabemos. Bueno, estamos en esta oportunidad, nos acompaña Patricio Pineda, el licenciado Patricio Pineda, está con nosotros de la mesa de trabajo por una pensión digna, pero aparte es un salvadoreño que es voz autorizada para muchos temas y está involucrado en muchos esfuerzos para cambiar al país o cambiar nuestro pensamiento como sociedad y que busquemos un mejor El Salvador. Así que le doy la bienvenida. Muy agradado que esté con nosotros en esta mañana el licenciado Patricio Pineda. ¿Cómo le va? Saludos, Francisco. Saludos a la población que nos está sintonizando. Es un honor y un placer estar nuevamente por acá. Bueno, perfecto. Así es. Estar nuevamente por acá. Nos vamos a acercar más el micrófono ahí para que tengamos una mejor, excelente, Bye. Para que tengamos la mejor. Sí. Ahí estamos, perfecto. Si no, no se enoja el que está al otro Sí, lado. el jefe de los controles ya me hizo la seña. Le manda la canela que lo, Cabal, ¿no? Y a más que que lo capture. cazador. Bueno, perfecto. Acá, me voy a pasar esto por acá. Perfecto, hoy sí. Acá estamos para compartir con todos ustedes en esta mañana. Bueno, he visto que participó en la demanda de inconstitucionalidad, sería que presentaron el viernes o jueves. No, fue a inicios de esta semana. A inicios de esta semana. Cuéntanos qué pasó ahí. ¿Con quiénes es este esfuerzo? Perdón, a inicios de la semana pasada fue, por decir. Vaya, el esfuerzo se hizo en conjunto con varias organizaciones como Vidas, ¿verdad? Vidas demandantes. Ajá, que Con está Benjamín Cuellar. el compañero Benjamín Cuellar, en efecto, ¿verdad? De amplia experiencia en el área jurídica, ¿no? Una persona con mucha capacidad, Sociedad Civil y Contraloría, que está al frente, Roxanita Cardona, saludos, que nos está escuchando también ambos, ¿verdad? Exacto. El movimiento Donde está Carlos, ¿verdad? Que una mujer valiente. Eneida Abarca. Sí, su madrecita, ¿verdad? La mujer valiente que ha luchado por ser una voz más de las tantas que claman justicia, ¿verdad? Y reparación en este país. Bueno, y a título personal, este servidor, ¿verdad? Sí se hizo esa demanda de inconstitucionalidad porque a todas luces la ley, vea el decreto aprobado el año pasado, en plenas fiestas de fin de año, Navidad y fin de año. A propósito. Sí, curiosamente, ¿verdad? Un madrugón más, por decirlo así. Es que eso ya no se da, dijeron que eso ya no iba a volver. Bueno, yo no sé por qué en El Salvador siguen
Y me llama la atención que muchos de la oposición también caen en ese veneno de seguir defendiendo partidos o políticos como tal. Científicamente está comprobado que los políticos son personas mentirosas, ¿verdad? Y digo que algunos de la oposición, porque a veces cuando escuchan tesis como las que yo manifiesto, pues se alarman, ¿verdad? Y es porque realmente pues nuestro país carece de educación y formación política, esa es una realidad. Entonces por eso usted va a ver, ¿verdad?, que llega cualquier fulano, cualquier mengano a aprovecharse de las necesidades de la población, manipulando, ¿verdad? Sí. Y eso que hayan dicho, no, es que ya no va a haber madrugones, pues significa de que sí los habrá y más. Porque no es, por lo menos en estos 6 años o 7 que lleva el delincuente ese reelecto, se han dado varios madrugones, y uno de ellos que no se nos tiene que olvidar, ¿verdad?, como fue el tema de las pensiones, ¿verdad? Fue un madrugón, así de sencillo. Entonces, metiéndole gol a la población, ¿verdad? Bueno, entonces, ese madrugón que se dio el año pasado, para sintetizar lo que es el contenido de la demanda de inconstitucionalidad, violenta varios principios establecidos dentro de nuestra Carta Magna, especialmente en el proceso de formación de ley, que está en el artículo 133 en adelante de la Constitución. De hecho, los principios implícitos y explícitos que tiene el proceso de formación de ley van desde lo que es el debate, ¿verdad?, bajo reglas democráticas, porque se supone, ¿verdad?, que nuestra Constitución establece que nuestro régimen político es un régimen democrático representativo, ¿verdad? Las alusiones, las contradicciones que se dan en estos debates y todo lo demás son necesarios en ese proceso de formación de ley. Las consultas, la inclusión, etcétera, cosa que no se dio, ¿verdad? Y además se violentó asimismo el mismo reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que habla de que dentro de las comisiones formadas para ver los temas de interés, que donde llegan los proyectos, las iniciativas, ¿verdad?, ya sea en trámite formal o por dispensa de trámite, como se ha dado casi siempre, curiosamente, en este periodo legislativo. En la historia, la Asamblea Legislativa, en la historia, que la mayoría de sus dictámenes han sido aprobados por dispensa y han llegado por dispensa de trámite. Cerca de un 90%. Más o menos, sí. Entonces, el problema con eso, Francisco, es que se tiende a romper todos esos principios democráticos que exigen, ¿verdad?, la Carta Magna salvadoreña, nuestra Constitución. Entonces, pero puntualmente, que viene a reforzar lo que estoy diciendo en el tema democrático, el reglamento interno es claro al exigir de que en cada comisión, cuando lleguen esas dispensas de trámite, esos proyectos de ley, se deben de discutir los contenidos establecidos en la redacción, ¿verdad?, ya con la aplicación de la técnica legislativa. Pero en este caso puntual, no se discutió el proyecto de ley en la comisión, sino lo que fue o lo que sucedió es que se presentaron 3 láminas de PowerPoint por un asesor o no sé quién diablo fue el que llegó representando a la ministra de Economía, ¿verdad?, que fue la que le dio iniciativa a esta cosa. De apellido Álvarez. Sí, no sé, a mí esa gente no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que se hizo. Nombres y apellidos es lo que menos me interesa. Entonces, pero ese fulano llegó a decir, entre otras cosas, otro elemento que no se cumple en lo que es el proceso de formación de ley, el análisis técnico. O sea, la base técnica en la que se supone llega sustentado ese proyecto de ley no existió y fue de boca de ese fulano. No, nosotros no tenemos estudio para esto. O sea, el cinismo y la sinvergüenza de llegar a decir eso, creo que es suficiente como para que esa persona esté tras las rejas en este momento, ¿sí? Porque es una cosa muy delicada. Bueno, no me crean a mí, vean la reacción de la población, ¿verdad?, ante esta situación. Entonces,
se da ese fenómeno, ¿verdad? Y se violenta el proceso de formación de ley en su primera etapa. Pero también se vuelve a violentar en una segunda etapa, que es el tema de el dictamen favorable, baja al pleno y volvemos al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que exige que se debe discutir artículo por artículo en el pleno, ¿sí? Y esto no se dio. O sea, hay elementos ahí bien sustentados. De hecho, están los videos, en la misma Asamblea los ha publicado, donde se ve ese acto violatorio a la Constitución. Además, violenta otros artículos. La ley ya en su etapa 3, que ya es dentro del proceso de formación, que es cuando se envía a su respectiva sanción, se hace de manera express, ¿verdad? El problema no es que se haga de manera express o se dé tarde, sino que se publica, ¿verdad? Se publica, primero sin tener el análisis técnico, segundo sin tener la discusión democrática necesaria, y lo que es peor aún, sin la consulta a los sectores directamente afectados en un proyecto minero. Bien, se publica la ley, ¿verdad? Y ya como producto de una ley aprobada, o sea, ya con la beligerancia, la incidencia que tiene ya una ley aprobada, sancionada y publicada, violenta otros derechos establecidos en la Constitución, como lo es el derecho a la salud y por supuesto a la vida. El contenido de la ley está clarito, porque a pesar de que incluso se hizo una modificación, parece, en la discusión de la plenaria, en uno de los artículos, si no me equivoco es el 8, donde se prohibía el uso de, ahí decía, no sé si era cianuro. Entonces vino una diputada y dijo, no, modifiquémoslo y la redacción que quede cualquier químico. O sea, lo dejan vivo, ¿sí? Y todo el mundo sabe que científicamente, independientemente de la técnica o la metodología minera que se vaya a implementar, ya sea a cielo abierto, etcétera, el tipo de extracción, siempre se va a utilizar cianuro, mercurio, etcétera, 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 que son contaminantes, ¿verdad? De los mantos acuíferos. Y bueno, ya el tema de la argumentación oficial, ya todos lo sabemos, se escudan en que, pues sí, los ríos ya están contaminados, llevan heces, llevan orines, llevan desperdicios industriales, sí, biológicos de los hospitales, bla, 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 sin que haya minería. Como quien dice, pues hoy va a haber minería. ¿Qué más da? ¿Qué más da? O sea, esa forma de responder no es de alguien que gobierna, ¿ya? Sino que es de alguien que pueda tener una de tres características. O es incauto, o es malo, o es estúpido. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Incauto, y les recomiendo que lean, por cierto, el artículo de este día, yo sé que me está escuchando o viendo Marvin Aguilar, en la prensa gráfica, léanlo. Se llama La estupidez, parte 1. Entonces ahí menciona él 4 cosas. Yo me quedo con 3. O es incauto, ¿por qué? Porque el hecho de insistir neciamente con imponer algo que ya vio él que tuvo el rechazo generalizado, es de tal manera de que puede ser que los beneficios, poniendo este escenario, se empiecen a ver como lo ha prometido hasta que ya no esté en el poder. Entonces él sería incauto, ¿sí? Está otro escenario, que en efecto se impone la minería, se empieza la extracción, hay contaminación, hay beneficio económico, pero solo para las empresas, él y sus allegados. Es malo. ¿Por qué? Porque la contaminación, ya sabemos quién va a pagar la factura de los estragos de la contaminación, ¿sí? Y está ese otro escenario, que
Se impone la minería, se hace la extracción y las únicas beneficiadas van a ser las empresas transnacionales mineras. Y ni él, y mucho menos su grupo, y peor aún, la población en general. Eso es ser estúpido, ¿verdad? Eso está basado en la ciencia y aquí no se está ofendiendo a nadie, simplemente estoy con argumentos científicos. Ahora que vengan y refuten lo que estoy diciendo, para ver si estoy en lo correcto o no. Bien. Entonces, en base a esas cosas, Francisco, redactamos el documentito y lo llevamos a la Corte Suprema de Justicia. Más allá, y esto lo quiero dejar bien claro desde ya para que no vayan a haber malas interpretaciones, y si lo hay, pues, ¿qué más da? Yo ya aclaro este punto. Más allá de que sea admitida o no, ¿verdad? Que lo normal es que sea admitida, ¿verdad? Pero ya sabemos cómo están coaptadas las instituciones en este país. El punto es no quedarse callado y dejar precedentes. Dejar precedentes, ¿sí? Dejar pruebas. Mire. Agotar instancias nacionales. Por supuesto, ¿verdad? Sí. Y ese agotamiento de la instancia administrativa interna nos lleva a buscarlo fuera. Sí. Entonces, eso es lo que se busca. Bueno, y a mí me amparan y me respaldan la realidad en primer lugar y segundo, la respuesta de la población. Muchos sectores, Patricio, disculpe, dicen, ¿para qué lo hacen si saben que eso no va a avanzar? Pero es dejar un precedente. Dejar de que sí se está haciendo. Que no digan después, pues no dijeron nada. Es correcto. Y aclaro también otra cosita importante, porque hay fanáticos que me han... Eso es a diario. Pero hubo uno que me llamó la atención lo que me dijo. Bueno, me dijo así. ¿Cómo es que de la minería sí pones una demanda de inconstitucionalidad? Pero no sos experto en eso. ¿Y por qué de pensiones no lo has puesto? Le respondo públicamente, estaba esperando el momento. Solo el sistema de pensiones tiene más de 180 demandas de inconstitucionalidad y ninguna ha procedido. ¿Saben por qué? Porque el sistema ya está diseñado a la medida de los corruptos. Y eso va desde la Corte Suprema de Justicia hasta el último activista pro AFPs. Entonces, he recurrido a un método sobre el tema de pensiones, que ese sí, ni la Corte, ni ningún presidente, ni ningún político, ni nadie va a poder refutarlo. ¿Sabe cuál es, Francisco? ¿Cuál? Que todo lo que este servidor ha dicho sobre el tema de pensiones se ha cumplido al pie de la letra. Eso es lo que a mí me respalda. Entonces, ha sido profético, digamos. No me considero un profeta, pero este es parte del conocimiento que el Creador nos ha dado, ¿sí? Y para eso me ha dado Él una boca, ¿ya? Para que esta boca se usara en aras de decir la verdad. Yo sé que hay gente que le incomoda mi forma de hablar, pero eso es lo que menos a mí me importa. Es de las 1.800 millones de cosas que me valen, como decimos al buen salvadoreño, usted complementa. Lo que yo sí estoy comprometido es que si hay un problema y yo tengo cómo aportar, yo tengo que hacerlo, pues. Porque si no, más adelante se me va a demandar la parábola de los talentos, ¿sí? Claro. Entonces, yo tengo que ver qué se hace. Mi responsabilidad es esa. Ahora, si el político miserable escucha o no, ese ya no es problema mío, ¿ok? Lo bonito es que hasta este día, todos los efectos que se están dando en el sistema de pensiones, el loco aquel ya nos lo había dicho. Sí, pero si usted dice eso, ¿por qué no se mueve y reclama sus derechos y se une? La 7:13 está con nosotros Patricio Pineda. Estamos hablando de la demanda de inconstitucionalidad puesta a la ley de minería en nuestro país. ¿Será, Patricio, que la ley de minería ha proporcionado un 7.73% según Disruptiva en la encuesta de popularidad, de aceptación de Nayib Bukele, y esto está haciendo tambalear? ¿Será? Lo que pasa es que la ley de minería ha venido a sumar,
a una serie de factores que ya tienen en el hartazgo a la gente. Porque la encuesta de la UCA... Sí, bajó la nota. No, pero en la de la UCA fue antes de la aprobación de la ley de minería. Sí, sí. Y la de disruptiva de la Universidad de Francisco Gavidia Fue después. Sí, de hecho, no, pero yo quiero decir, nosotros hicimos una encuesta también Sí. y la presentamos Sí. ya cuando era ley. Y los números pegan. ¿Ya? Por ejemplo, la preocupación del tema económico, más del 70% pega con el de la UCA y está cerca con el de la Gavidia. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir es que hay una serie de acciones que ya están llegando al hartazgo total de la gente. Es que cualquiera se va a hartar, Francisco. Te están extorsionando. Bueno, tú tienes carro. Y te ponen multas pero ni siquiera en Marte o en Venus o en Júpiter te las van a aplicar. Alguien me decía, multas del primer mundo en un país de tercer mundo. Por eso, o sea, pero ni los marcianos son tan estúpidos como para aplicar ese tipo de estupideces, pues. Porque es una estupidez. O sea, en aras de... Pero ya salió el presidente diciendo de que... pero ¿por qué? ¿Por qué, es la nota. Francisco? Exactamente. La percepción. Es que el hombre no es bruto, o sea... Pero el doctor Enrique Anaya, ahí quisiera aportar algo más. El doctor Enrique Anaya la semana pasada ya me había mandado que el BMT, bueno, Sertrasen no iba a estar cobrando ni poniendo las multas y el BMT terminó diciendo de que no eran legales por la aprobación, por el proceso que tanto se les dijo y salieron los diputados diciendo una serie de sandeces y por eso lo que dice el doctor Enrique Anaya en un post del fin de semana, contraten abogados, no leguleyos, claro, o sea, que sepan, no propagandistas, esto ya estaba desde la semana pasada, finales de la semana pasada, y hoy sale el presidente diciendo de que él va a mandar un decreto para que ya no se cobren las multas en ese periodo. ¿Cómo es eso? Va a mandar él un decreto cuando ya estaba dicho que no. Claro, lo que pasa es que hay que entender que esta persona que está reelecta, él vive no para gobernar, sino para engrosar su egocentrismo, ¿ya? Para salir en caballito blanco, etcétera. Entonces, obviamente, ¿desde hace cuánto lo tenés en la palestra política? Ya hace varios años, ¿no? Y nunca había bajado del 8, lo dijo el doctor Picardo, y tiene toda la razón. En su nota, como tal, siempre estuvo arriba de 8. Sí. Ya caer a esta 7.73. a esta nota que sigue siendo alta, bueno. Mauricio Funes tuvo mejores notas que esta. Por supuesto. Aún saliendo. Entonces, el punto es que, pero bueno, este tipo de notas a esta gente, o este tipo de gente, solo se da en países donde hay atraso. ¿Verdad? ¿Cómo atraso? ¿Cuál es el promedio de educación en El Salvador? 7º grado. ¿Sí? Es educacional, diga. No, es de formación, de conocimiento, exacto. Pone estos tipos en Corea del Sur, por ejemplo. ¿Qué nota crees que le van a dar? En Japón. No está haciendo nada fuera de serie. Simplemente... Pues sí, ¿qué nota le darían? No llega pero ni a 5. Obviamente la sociedad es la que te da la pauta, ¿sí? Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces. Exacto. Ese dicho. Sí, así es. Muy sabio. Claro, el problema es que nos jode a otros que nosotros amamos la libertad. Por ejemplo, yo, amo la libertad. Amo la libertad. Pero no según entiendo la percepción de las personas, hoy tenemos libertad. No, ¿cuál es la libertad que tenemos? El que puedan salir y ya no están las pandillas. Esa es la percepción que tengo de las personas. Bueno, y el disparo de los desaparecidos, por ejemplo. ¿Cómo ha subido el ladronismo común? Ajá. O sea, yo para la gente que me dice eso ¿hay verdadera paz en El Salvador? ¿Sí o no? ¿O qué es la paz? Pues sí, no, pero hay verdadera paz. Porque todo eso está relacionado, ¿verdad? La mayor cantidad de paz medible y contrastable en la realidad sí. te está generando mayores niveles de libertad. Por ejemplo,
libertad de expresión no tenemos. El ataque constante, el acoso, el asedio, para aquellos que opinamos diferente, eso es brutal. ¿Sí? Terrible eso. Hasta amenazas de muerte, a diario. Así es. Claro, yo como no tengo problemas en decirles, bueno, vení a buscarme a mi casa, a los que me amenazan a diario. De puertas de mi casa para adentro, ley de la legítima defensa. ¿Ya? O mueres tú o muero yo. Punto. Porque es propiedad privada. Y me ampara la legítima defensa. Así pienso yo. Es tan sencillo como eso. Si das paz, vas a recibir paz. Si das odio, vas a recibir odio. Sí. Nunca esperes sembrar tomates y cosechar mangos. No corresponde a la lógica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, este tipo de personajes, Mauricio Funes, Salvador Sánchez Herén, Tony Saca, este delincuente reelecto, etcétera, no tendrían ni 5 de nota en países como los que he mencionado, Corea del Sur, Japón, etcétera. Porque ahí manda el conocimiento. Es otro nivel de sociedad. Los principios culturales sí se respetan. Patrimonio histórico sí se respeta. Pero nunca han dejado de evolucionar, de crecer, de desarrollarse. Son cosas muy distintas. Entonces, ese es el punto. A ese punto tenemos que llegar. Entonces, esa situación vino acompañada, y curiosamente, Francisco, una semana antes, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? O 2 semanas antes, en una cadena, vamos a pagarles el recibo de enero, perdón, si tiene tanto de consumo en agua y electricidad. El de la CIGET ni sabía qué responder cuando se le consulta sobre eso. Y este ejemplo lo estoy poniendo porque Mónica Tajer era como la encargada del Bitcoin en el gobierno anterior, y cuando aprobaron la ley Bitcoin en El Salvador, ella mencionaba sorprendida que ni ella sabía. O sea, ¿de dónde salen esas medidas? Pues sí, salen de necesidad de rescatar la imagen. ¿Pero quién se las propone? Uy. ¿Cómo usted... Su equipo de asesores, Francisco. ¿Cómo usted le va a decir no le va a consultar a su fontanero que quiere cambiar algo de él? Y ya sea que no sé ni de qué me está hablando este señor. O sea, a su experto. Lo que pasa es que en política... A su asesor. Sí, entiendo. Lo que pasa es que en política también debemos de entender que cada gobernante tiene su argolla, ¿no? Su argollita. Entre su argolla están los famosos... Eso es histórico. Los famosos consejeros. Así se llamaban antes. Hoy se llaman asesores. Y ya sabemos el tipo de asesores que esta persona tiene a su alrededor. ¿Verdad? Que ellos de diente al labio detestan el chavismo, pero aquí aplican un chavismo 2.0 en El Salvador. Todas las medidas son exactamente 100% populistas, todas. ¿Sí? Entonces, bien seguido se ha dado. Estamos esperando ver cuál es la respuesta. Ahorita se maneja que se está llegando a un acuerdo entre el señor electo democrática y legalmente por segunda vez en Estados Unidos, ¿verdad? Trump y este fulano, en el sentido de que van a enviar a deportados de otros países a El Salvador, y se cree que entre esos viene gente que está vinculada a pandillas de otros países terroristas, como por ejemplo el tren de Arauca, algo así se llama. Aragua. O Aragua, no sé, venezolanos. Bueno, y no que... Pero es que mire, hay una guerra aquí contra ese tipo de grupo. Ya nos cambiamos de tema inmediatamente. No, pero estoy poniendo un ejemplo para que veamos. Pero igual, se ha hablado mucho en este fin de semana de la posición de los presidentes de otros países cuando han llegado los deportados, y no están diciendo que que los deporten, no están no recibiendo, sino que la forma en cómo es que... Y Petro ha sido insignia, el presidente de Colombia, en ello. Xiomara Castro de Honduras ha convocado a presidentes también. Brasil ha tomado posición, México también. Estos están tomando una posición de no, y El Salvador se presume de que va a recibir a
deportados de otros países. Sí. Y la mayoría se les están diciendo que son delincuentes y maras, pandillas. Pues sí, o sea, pero es que... Vaya, y aquí estamos combatiendo y estamos recibiendo. ¿Cómo es? Pues sí, es que ese es el punto. La respuesta está en que business are businessmen. Es tan sencillo como eso. Tú le decías al imperio, vaya chivo, deshacete de lo que no querés. Pero yo escuché a Nayib Bukele decir que no íbamos a hacer el patio trasero de nadie. Ay, son políticos, hombre, ya lo dije al inicio del programa. Los políticos así son. Te están saludando de frente y nomás das la vuelta, están maquinando cómo eliminarte. Así es la naturaleza de esta gente. Hipócritas, mentirosos, asesinos, etc. Entonces, ¿qué pasa? No somos el patio trasero de nadie. Sí, pero cuando ya tenés a Roma de frente y solo sos una isla, te van a golear los miados y te vas a inclinar sí o sí al imperio. Es tan sencillo como eso. ¿Ya? Ser gallón en el discurso solo para que tengas votos es una cosa. Pero cuando ya viene el tío Sam y te llama directamente, esa es otra. Nosotros no somos China. Pero es el presidente mejor evaluado en Raimundo y medio mundo. Así puede ser, papá. Pero ¿cuáles han sido los logros globales? Dijeron que no quiso ir a la toma de posesión. No. O sea, es una mentira completa. Y business are business. ¿Y qué va a recibir a cambio? Ayuda económica. Recibís un montón de gente, te empieza a dar problemas aquí en el país, pedís el auxilio económico. Quiero decir. Por supuesto. Es que no es la primera vez. Sí, como país seguro. Ajá, no es la primera vez. Exacto. Sí. Entonces, el auxilio económico, ¿dónde se ha visto reflejado para la población en ese tipo de programas? Ya se ha dado en 2 ocasiones antes aquí en el país. Una como país seguro, ¿verdad? 2017. Pero otra se dio en el contexto histórico, posguerra. ¿Cómo fue que nacieron las pandillas en El Salvador? ¿De dónde venían? Bueno, ¿cómo se creó Nueva York, por ejemplo? Hay que ponerse a pensar todo eso. Hay que entender la historia para saber de qué es lo que yo estoy hablando. Entonces, vuelvo, insisto, business are business. Ahí se negoció un negocio redondo para un pequeño grupo, ¿verdad? A pesar de los costes que esto va a tener en términos sociales. Y que sabe que va a ser una siguiente, y por eso estaba diciendo, una siguiente medida impopular. Habrá que ver cuál es la reacción que va a tener y con qué va a salir hoy para poner una nueva cortina de humo. Porque así viven los políticos que gobiernan bajo el manto del populismo, ¿verdad? Entonces quisiera entender algo. Lo de pagar los recibos de energía y agua a un sector en enero, y esto de subirse en que no, él va a mandar un decreto para que no se paguen las multas del 20 al 28, hasta ahí, hasta el fin de semana, digamos. Son medidas también por la encuesta. Sí, eso está pero la encuesta salió después de lo del mes de energía, o será que en las encuestas que dicen que hacen a diario de ellos. Anteriormente se habían dado dos encuestas y me quitó usted de la boca lo que iba a decir. Ellos tienen un barómetro, una medición diaria de la reacción en redes sociales y saben perfectamente que el hashtag no a la minería hacia la vida es masivo. Y sigue. Y saben perfectamente que 2 sectores muy importantes, porque los respaldan las encuestas, las estadísticas, están en contra de esto, y es un muro muy complicado de la iglesia cristiana, tanto católica como evangélica, ¿sí? Y quiero aprovechar a felicitar a la Misión Cristiana en Link por este fin de semana ha sido volcarse. Hay que seguir decisivo. Es justo estos temas los que debe de unirnos a los salvadoreños. Pero y aquello de que la política y porque así lo ve la población, política y religión no deben de. Bueno, entonces que me expliquen cómo fue que se construyeron todos los imperios en Edad Media con respaldo de los papas, y cómo en nombre de Jesucristo las conquistas, usando mal el nombre por supuesto, ¿verdad?, se dieron con baños de sangre.
bajo la cruz y el nombre de quien estuvo colgado en esa cruz. ¿Cómo fue conquistado América? Por supuesto, entonces, que refuten eso y entonces hablamos, ¿verdad? Entonces, no, el detalle es que en la minería hay una amenaza a la vida. Y yo quiero convocar, aprovechando este espacio, quiero convocar a las iglesias a que nos unamos también en el tema de pensiones. Es que nos están estafando y ese también es amenaza a la vida. ¿Por qué es amenaza a la vida? Porque bueno, ya los cálculos arrojan, y yo lo he dicho en infinidad de veces y lo voy a volver a repetir, que por lo menos a las personas que están entre 20, 30 y 40 años al 2025, les espera $100 de pensión. ¿Va a vivir alguien con ese tipo de pensión, Francisco? Ni con lo que dan ahora. Ni hablar con lo que hoy, en efecto, están ganando. Pinches 304.17 de pensión mínima. ¿Quién vive con eso? Entonces, las iglesias deberían de estar también unidas y cerrando fila en torno a este tema también, que es un tema de vida. Porque ¿qué va a afectar? La edad adulta mayor de las personas. Y no es un tema político. Lo he demostrado. Este servidor ha demostrado que no es un tema político, ¿ya? Sino que es un tema humano, social y un tema basado en la ciencia, ¿verdad? Está con nosotros Patricio Pinedo. Si usted quiere participar, puede escribir en nuestro WhatsApp 503, el área en El Salvador, 7616-8383, 7616-8383, o dejar en las cajas de comentarios de Facebook, de YouTube y de X, y también hacerlo en la cuenta personal Francisco Gómez en TikTok también, que tenemos para compartir con todos ustedes. Patricio Pineda está con nosotros en esta mañana de lunes, comenzando la semana haciendo un análisis y dando una lectura a lo que está sucediendo en El Salvador. El presidente el 1 de junio expresó de que iba medicina amarga, pero el tema económico, la economía del Salvador y de los salvadoreños, que no es lo mismo, iba a mejorar. Aquí hay un fanático que dice estos opositores les ha dolido que haiga, así escribe él, es que tiene hambre, haiga ganado Donald Trump, porque le va a ayudar a nuestro país. ¿En qué nos va a ayudar? Que lo diga y yo me callo. Así de fácil. ¿Nos va a ayudar a traernos más pandilleros? Se ayuda. Habló el presidente el 1 de junio de que estaría nuestro país recibiendo medicina amarga nuevamente. Está bien, es comprensible en su momento, pero la economía, ya el tema seguridad ha sido resuelto, según lo que entendí. Ahora es el tema económico. Pero el tema, o sea, mejorar la economía es del Salvador o de los salvadoreños, porque es de seguir apretando, ya dio vuelta el cincho para seguir apretando a nosotros. Bueno, ahora hay una brecha, decían antes, en la clase alta, media y pobres. Entiendo. Hoy la media... La voy a poner fácil, la vamos esa tal medicina amarga la vamos a analizar en 3 áreas. Primero, a nivel macro, ¿sí? ¿Qué dicen los números, los datos? El país más endeudado de Centroamérica. El país con menos inversión extranjera directa de Centroamérica. El país que en los últimos años ha aumentado su nivel de pobreza. El país con uno, creo que solo nos supera Nicaragua, pero de los países con menos nivel de salario mínimo, que dicho sea de paso no lo aumentaron, y ese sí interesaba ese tema, y además por ley tocaba el año pasado y no lo han tocado. Se han hecho, como decimos al buen salvadoreño, los majes, ¿verdad? Ok. Y otra cosa, el país más atrasado de Centroamérica. Wow, macro. Pero vamos al micro. Tenemos luces en todos lados. Vamos al tema micro. Sí. ¿Sí? Le pregunto yo a los que defienden este gobierno, ¿cómo te está yendo en tu economía familiar? ¿Tenés empleo? Y si tenés empleo, ¿ganás lo suficiente como para poder vivir tranquilamente? Sin lujos, ojo. Dignamente, sí, sin lujos. Va, tú que tenés hijos, apoyás a este gobierno. Sí, tiene derecho.
No, pues sí, o sea, no hay problema. Pero me dirijo a ellos porque son los que están defendiendo capa y espada. Bien, ¿cubrís las necesidades básicas de tu hijo al mes sin estar limitado? ¿Las tuyas? ¿Cuántos productos comes al mes? ¿Cubrís las áreas básicas de nutrición para ti? Ya no se diga a tus hijos, que son proteínas, vitaminas, minerales. ¿Te alcanza el salario? ¿O necesitas que solo un mes te paguen el recibo? ¿O los 12 meses del año? A nivel micro. Ok, ahora hagamos un cruce, ¿sí? Entre lo macro y lo micro, la realidad. Entonces, esta situación que les planteo es porque realmente una cosa es que nos vendan lo que se supone que se va a aplicar para beneficios colectivos, pero lo que realmente está sucediendo. Como el país es un país con altos niveles de endeudamiento, seriamente comprometido en su estabilidad financiera y económica, necesitas ver de dónde rascas. El problema es que cuando estás rascando exageradamente, realmente lo que estás haciendo es una extorsión a tus propios ciudadanos. Por eso es que se ven estas medidas aplicadas con, por ejemplo, el cobro de multas. Bueno, las alcaldías están disparando los impuestos locales porque no tienen financiamiento. Tenés el hecho de que ahora ya te van a cobrar por subir una docena de calzoncillos en Marketplace, cuando ni Mark Zuckerberg te cobra por eso. Si no, te van a multar. Así es. Eso no es incentivar la empresa privada, no es incentivar la creación de empleos. Pero a los millonarios Eso en el es centro de San coartar. Salvador no les cobran impuestos. Por eso, o sea, todos esos cruces de los que estoy hablando son los que nos tienen una realidad distinta a la que nos venden. Claro, si te quedas solo a ver televisión, pues entonces tenés razón de estarme ultrajando así como está haciendo este fulano ahorita, ¿verdad? Tenés razón, ¿verdad? Pero léete en que sea, y te lo voy a poner fácil, ¿verdad? Buscar artículos en internet que digan economía social de El Salvador y ponerle no más de 5 páginas y te vas a dar cuenta. Pequeño esfuercito, ¿verdad? Demasiado para ellos. Pequeño esfuercito, Demasiado. pero no, que no lo lean de un solo, sino que lean una página al día. Creo que eso sí lo pueden hacer, a menos que no sepan leer ni escribir, ¿verdad? ¿Y lo podrán discernir? Pues que pregunten. Es que todo, Francisco, todo en esta vida requiere esfuerzo, ¿sí? Tampoco es que va a venir Jesucristo a decirte, ¿por qué me persigues? Yo soy a quien tú persigues. No, eso ya pasó, ¿verdad? Hay que esforzarse. ¿Cuál es el problema y qué es lo que cae mal? Que las personas que se esfuerzan en este país de manera honrada, criminal, por eso hoy los andan persiguiendo en el centro histórico. Pero no, esa persona anda con sus tomates, su fruta, su verdura en la calle. La rebusca. Porque lo que menos quiere es andar robando, ¿sí? Pero estos miserables y puñeteros políticos no, son aporofóbicos. Le tienen fobia a los pobres. O sea, eso es racismo, una expresión moderna de racismo. Entonces, su racismo es tal que los han satanizado, ¿sí? En aras de una imagen, ¿verdad? ¿Cuántas cuadras son las que cubre eso? En comparación a la gran necesidad que hay en el país. Bueno, los datos son alarmantes. Superamos los 3 millones de personas que están en el sector mal llamado informal. Y eso sigue creciendo, porque cada vez hay más despidos. Por cierto, la mayoría de esos fuera de todo margen legal. Porque incluso hay gente que la han despedido sin siquiera darle una nota, ¿verdad?, firmada y por escrito, bajo el argumento que su plaza se suspende, ¿sí? Y no los han indemnizado. ¿Cómo la ves? Eso es ilegalidad, pues, a todo. Totalmente ilegal. ¿Verdad? Esta nota que, o este número de personas que sigue aumentando. 7:40, quisiera ir compartiendo algunos mensajes, Patricio.
Bueno, gracias que nos retransmite El Salvador, patria querida. Un saludo a todos nuestros hermanos que están afuera del Salvador. Esta es la realidad que nosotros vivimos. Muchos salvadoreños afuera del país, muchísimos, han decidido el rumbo del Salvador, pero ustedes no lo están viviendo acá. Como dicen, ustedes allá muy tranquilos y nosotros acá va demasiado complicado. Pero en fin, todos los políticos del mundo, dice René Holanda, no son científicos, dicen cualquier cosa que se les ocurre, a pesar que la política es una ciencia. Los gobiernos que no se rigen por las leyes o la Constitución de la República son dictaduras. Así es. Kenny Zavala, buenos días. Yo me quedo con lo estúpido. En pocas palabras, el calificativo de este presidente. Néstor Freddy, saludos. Buenos días. Estoy leyendo comentarios en Facebook. La política no existe. Lo científico, cualquier... En política no existe lo científico. Cualquier estúpido puede ser asesor. La emigración es un negocio de gobiernos en el marco de la globalización, completamente de acuerdo. No tienen bases, con solo la seguridad Bukele está sobrado y estos apoyadores de materia dan lástima. O sea que con la seguridad es suficiente, según lo que expresa Santiago da lástima Bonilla. da lástima a él porque le aplaude a un estúpido. Escuche este aporte, me llama la atención, por eso me quise leer primero Facebook. Sería mejor que no cobren la cuota de pensiones. A los trabajadores se las están robando de todas formas. Completamente de acuerdo. Es más, una de las propuestas, ya me tuvieron que haber escuchado en más de alguna ocasión, lo he dicho públicamente, y a los lugares donde me invitan, que son empresas, etcétera, etcétera. Miren, esta gente es terca, estoy hablando de los que están gobernando, son tan tercos que incluso me han recibido propuestas ahí en Caja Presidencial y lejos de siquiera llamarme para discutirlas, estoy hablando del tema de pensiones, ¿verdad? Discutirlas. Ojo lo que estoy diciendo. A discutirlas, a debatirlas con este servidor, lo que han hecho es mandar a sus ignorantes a burlarse. Como el caso de una persona que el año pasado llegó a la ISKL, que está en la Asamblea Legislativa decidiendo por nosotros, a decir que el salario básico regulador no existe desde hace 26 años, cuando en el... ¿Cómo? Así dijo. Ajá. O sea, llegó a decir, allá llegaron unos sindicatos, dijo así, que están haciendo una propuesta, estaba hablando de nosotros, de la mesa. No era necesario que lo dijera, pero sí le estaba diciendo a Pedro para que entendiera Juan, ¿verdad? Ok, llegó a decir a la ISKL, llegaron unos sindicatos a proponer que el cálculo se hiciera en base a salario básico regulador, si ese no existe desde hace 26 años, y ahí están los videos, no estoy mintiendo. Así dijo. El salario básico regulador no existe desde hace 26 años. Bien. Entonces, que explique esta persona cómo es posible que el artículo 95 de la ley aprobada en el 2022 por ella y por otro séquito de ignorantes más, el título es salario básico regulador. Y desde hace 26 años no existe. ¿El 2022 hace cuántos años fue? 2 años y medio. Fue hace 26 años. No, para nada. Vaya. Hace 26 años fue el siglo pasado. Va, entonces, ahí está. Y fácil, ¿qué hice yo? Como sabía que lo que hicieron fue una forma de... Él está hablando desde que entraron las pensiones prácticamente, en las AFP. Por supuesto, pero, o sea, con argumentos se le demuestra que está mintiendo. Entonces viene yo y la reté a esta persona. La reté. Se quedó callada. ¿Verdad? Hasta le ofrecí que si no quería discutir eso conmigo, porque puede ser que yo le caiga muy mal, y está bien, tiene su derecho, ¿verdad? Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Le dije, ahí hay mujeres muy valiosas, con ellas puede discutirlo. En la mesa, ¿verdad? Claro. Entonces, callado. ¿Por qué? Porque estaba mintiendo. Entonces, a lo que quiero llegar es que se ha hecho unas infinidad de propuestas sobre este tema. No quieren escuchar, quieren seguir empecinados en el error. Pues entonces hoy, como acaba de decir la persona que comentó, no quieren hacer una reforma verdaderamente buena. Quítennos la obligatoriedad de cotizar si es que nos están estafando. Entonces, ¿qué sentido tiene
que la gente esté cotizando un sistema que le está estafando. ¿Y entonces cuál va a ser nuestro futuro? Cada quien tiene que construirlo. Es tan sencillo como eso. ¿Y cree que realmente va a llegar ese momento en el que no, en el fondo de pensiones no va a haber nada? Si siguen de necios. O sea, es que al final cada quien debe de asumir la consecuencia de sus actos. ¿Sí? Ellos están cometiendo unos actos ahorita ilegales en el tema de pensiones. Aunque la letra les ampare de la ley. Pero es ilegal. ¿Por qué? Porque está fuera de toda lógica establecida por la doctrina, la ciencia, la seguridad social. ¿Cómo es posible, Francisco, que le des libre albedrío a un gobierno, a políticos, a que hagan uso 100% de manera discrecional del fondo de pensiones? Eso no sucede en un país civilizado, hombre. ¿Por qué? Porque como es dinero constante y sonante, eso hace babear el hocico de políticos. Babean cuando ¡visto! ¿Ya? Porque está completamente comprobado por la ciencia que el político solo quiere dos cosas de la gente: su dinero y su voto, nada más. Así es la realidad. Yo no tengo culpa de que la realidad sea tan dura, que exista gente que no la quiere entender. Punto. Patricio, con toda esta ola de despidos que se tuvo a finales del 2024, que continúan un poco menos, porque ya el grueso que se había solicitado se da con estos ajustes que se están dando. Los ajustes es únicamente ponernos más reglas, más impuestos, desde la tienda más pequeña hasta tortillerías y cosas que uno dice, ¿y cuánto puede ganar alguien que se dedica a hacer a la tortillería, ¿no? A hacer las tortillas? ¿Cuánto puede ganar para pagar un arancel, un impuesto? Pero está bien todo lo que se está colocando. ¿Realmente El Salvador económicamente se va a enrumbar? No, o sea... ¿O estas medidas es para ordenarnos también? No creo, porque es que tenés que ver resultados en el corto plazo. Pero ¿y la plata que se recauda, para dónde va? Esa es la primera pregunta que deben de responder. Todo lo tienen bajo reserva, Francisco. Algo me están ocultando. Así de fácil. ¿Sabes cuánto tiempo tienen de no reportar un pinche informe? Y estoy hablando del tema de pensiones. De gente, oigan bien, un pinche informe de gente que está cotizando, actualizado, más de un año. ¿Pero por qué? ¿Incapacidad? No lo sé. ¿O lo cierto malicia? Es que, no sé. Lo cierto es que están ocultando información. Esa es una forma de ocultar información. Entonces, en el tema económico, toda esa recaudación, pero vienen y te dicen, las instituciones encargadas de esto no funcionan porque no responden a lo que sus pero eso leyes... lo he escuchado en las leyes, en la justicia del país, que la transparencia no funciona. Pues pero sí, será a nivel global. Porque los titulares actuales de cada una de estas instituciones no están trabajando por lo que mandatan las leyes de creación de cada institución, ya sea que sea ley orgánica, ley de creación, etc. Sino que ellos responden a los intereses de quien les nombró para ese puesto, y ya sabemos el nombre y apellido de esta gente, ¿sí? O sea, a la población no les interesa. El salvadoreño que me está escuchando debe entender de una vez por todas que a usted no le interesa. Si usted es ciudadano a pie, a usted no le interesa a los ministros, a los directores de las instituciones autónomas. No les interesa a usted, punto. Ellos están obedeciendo a un nombre y apellido. Bueno. ¿Y el patrón que no somos nosotros? Pues sí, entonces usted tiene que levantarse como patrón. Levantarse y exigir. Pero si no lo hace, se queda callado, el miedo lo esclaviza, o toma una actitud como la gente esta que está ultrajando, ¿verdad? Usted es un esclavo. Punto. ¿Ya? Pero no que hay libertad. ¿Un esclavo tiene libertad, Francisco? No. Va. Así de fácil. O sea, si usted toma una actitud no beligerante porque tiene miedo,
¿Por qué es del comité de aplausos? Porque se está beneficiando por un trabajo, por un salario, porque sus familiares están ahí adentro también, o porque está tomando decisiones, no por intereses colectivos, sino por un nombre y apellido. Usted es un esclavo. Así de fácil. Que alguien venga y me compruebe lo contrario. Los reto. La esclavitud no es libertad. Que le quede claro. Si usted es esclavo, no es libre. Voy a leer algunos comentarios, Patricio, también para ir adelantando. ¿Con o sin filtro? No me interesa. Buenos días, muchachos. Luis Carrillo, buenos días. Estoy de nuevo acompañándolos. No tenía la ágape de internet. No sé. Sedhu, a los maleantes les gusta asaltar el banco cuando los decentes duermen. Correcto. Fueron a la Corte Suprema de Justicia y hablaron con el padrino. Yo no le creo nada a la UFG. David, buenos días a Francisco y a su invitado desde Costa Rica. Lo que sucede es que Bukele quiere que lo miren todos los días en la foto. Voy a empezar a practicar con mi Warisama, la paz de los cementerios y de los estómagos vacíos. Eso es duro. Muy atinado. No puede comparar a Funes con los tacuacines. Felipe. Saludos Francisco y don Patricio. Siempre en sus análisis van de acuerdo a la realidad que estamos viendo o viviendo en el país con el dictador. Julio Cepeda. Deberías de comprar una bola de cristal a tus invitados. Francisco Blanco. Tráemela. Francisco. Se la venís a dejar aquí a Francisco y yo con gusto te la agarro. Julio Cepeda. Pero venís y me frenetás. Ya, porque los varoncitos se dicen y se hacen las cosas de frente, no a espaldas. No hay que ser cobarde, ¿ok? El Bachi siempre les hace la culebrita, gorgojos. A vos ya te la hice hace años. Tony Molina, si muy de acuerdo con nuestro presidente Nayib Bukele, este es un nuevo país, gracias a Dios, estamos en la transformación. ¿De qué hablan estos gorgojos? Rafael Rodríguez, aquí en El Salvador estamos bien, pero bien jodidos con este gobierno y su bola de diputados que no sirven para nada. Alex A. Saludos, Patricio Bob Esponja. Antes el país se vivía con altas tasas de muertes por causa de los malos gobernantes pasados, que solo llegaron a robar y que hoy son prófugos de la ley. ¿Quiénes son los estúpidos hoy? Gorgojos. Antes se vivía en el país de las maravillas con 30 a 40 asesinatos diarios. Estamos en el nuevo El Salvador. Bueno. Rafael Rodríguez, el presidente y sus diputados y ministros son una bola de inconvenientes, choleros que solo esperan que les tiren un hueso. Luz Marina Guardado Martínez, buenos días, saludos Patricio, hay que decirle a la población que las personas que ya no trabajan y han cumplido los 55 años, mujeres y 60 hombres, pueden acercarse a cualquier AFP y tienen derecho a retirar sus ahorros. Muchos no saben eso. A los hermanos del exterior también pueden hacer este trámite, claro, o autorizar a alguien. Hay que asesorarse por si el pueblo no lo sabía. Ese dinero, por poco que sea, es del pueblo. Sí, eso tiene razón. Roberto Paredes, cuando Bukele asumió en 2019, la deuda de pensiones era de 5.082 millones y actualmente supera los 10.185 millones. ¿No que el dinero alcanza cuando nadie roba? Los trabajadores deberían de organizar un banco para manejar mejor sus pensiones. Tengo muchos más comentarios, pero en TikTok también. Bueno, sí, una cosa interesante. Con respecto a lo que decía Luz Marina, es cierto. Pueden hacer... Aunque haya dejado de trabajar hace sí, claro, 5 o 6 años. Claro, si ya tienen la edad. O si los despidieron en el 2019 cuando asumió Nayib Bukele. Si ya tiene la edad 55. No, en cualquier año. 2019, 18. Si usted, por ejemplo, fue despedido en 2015, por ejemplo, y no tenía la edad, pero hoy la tiene que ir a sacar su dinero. Está en todo su derecho, ¿verdad? Claro,
tiene que tener en cuenta, o debe de tener en cuenta, perdón, dos cosas importantes. La primera de ellas, para que le devuelvan, es que usted no haya cumplido los 25 años de cotización. Si usted cumplió los 25 años de cotización, sí no puede renunciar a su derecho de pensión, porque es un requisito mínimo, ya debido a que es un ¿Y si no los ha cumplido? derecho, puede retirar dinero. ¿Qué significa retirar el dinero? Digamos, Es una asignación. en mi cuenta tengo $1,000. Me los van a dar. Claro, tienen que dárselos. No en cuotas. Dependiendo de los años cotizados. Lo que pasa es que, como decía bien Luz Marina, hay que asesorarse, porque en el camino hay varias cosas que las personas deben de tener en cuenta. Por ejemplo, ayer estuve analizando el caso de una familia y ya pusimos cartas en el asunto, ¿verdad? Para ayudarles, porque curiosamente la persona se pensionó y la pensión no es que sea baja, pero tampoco es una pensión VIP, ¿verdad? Entre comillas. Sin embargo, le están haciendo un cobro del 7% que se llama contribución especial, lo cual es ilegal, porque el monto de pensión no cubre el rango a partir del cual, de acuerdo al artículo 121, se va a cobrar esa contribución especial. Entonces, les ayudamos. Entonces, por esas cositas es importante asesorarse. Y bien atinado lo que decía Luz Marina. Patricio, para cerrar con el tema de pensiones, ¿qué momento es el idóneo para retirarse? Al cumplir la edad, o sea, el mínimo, ya sea de cotización o su edad, no sé cómo es, o seguir esperando. Bueno, para ahorrar más. Sí, yo entiendo. Lo que sucede es que si usted se va a esperanzar a lo que el sistema da, no existe momento idóneo. Digo por lo que el sistema da, ¿verdad? Que se ha convertido en un sistema de estafa progresiva y crónica. Ya no es un sistema de pensiones. Esa es la realidad. Lo que sí le puedo decir es que si usted, póngale, le faltan 10 años, 5 años, que me está escuchando, le faltan 5, 10 o más años para pensionarse, lo que yo le puedo sugerir ahorita es que comience a formarse financieramente por cuenta propia. ¿Qué significa eso? Educación financiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted se esperanza lo que el sistema le va a dar, ya le dije, lo están estafando, entonces no espere nada bueno. Entonces la educación financiera a usted le va a permitir abrir un panorama con opciones alternativas que vengan a complementar, y lo idealmente es que vengan a mejorar ese ahorro que usted tiene en el sistema. Si usted está cero en esto, comience por educación financiera. ¿Sí? No sabe qué es eso, cómo hacerlo, busque ayuda. O en vez de estar en TikTok haciendo scroll infinito, ¿verdad? Ahí aprovechen en la lupita que tiene de buscador TikTok y ponga educación financiera. Le van a salir una cantidad de resultados y póngalo como favorito, ¿sí? Para que el scroll infinito le esté aventando solo eso. Entonces usted va a entender a qué me refiero con educación financiera y después me lo va a agradecer. Sí, pone en práctica los consejos que iba a escuchar, ¿ok? Bien, si usted ya sabe más o menos qué es educación financiera, busque literatura relacionada a los siguientes temas: ahorro, previsión e inversión. Entonces, con eso, al desarrollarlo, usted va a poder ejercer un plan de acción y le pone usted las metas a tantos años con sus respectivos resultados. Después, con el tiempo, se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo incluso hasta va a mejorar sus expectativas de lo que tiene ahorrado en el sistema de pensiones. Yo trabajé 39 años y cumplí la edad, 60, y ahorré $66,000 y me dieron pensión de hambre. Eso es lo que les estoy diciendo. O sea, estoy hablando en base a pruebas. Experiencias. Pruebas. Me ampara eso. Lo que estoy diciendo ahí está. Y es gente que está viendo el programa, ¿verdad? Si les presentara los casos documentados,
creo que les puede dar hasta un ataque, ¿verdad? Algunos y otros se ponen a llorar y otros se enojan más. Ahora, que esos sentimientos encontrados nos lleven a la acción. Unámonos, quitémonos el miedo y exijamos cambios. Punto. Ángel Madrid, saludo Francisco y saludame a Patricio. Estuvo conmigo en Pupusas y Política y Café. Saludos Ángel, gusto. Al rato vamos nuevamente. Vaya cosa, a mí no me ha invitado Ángel ahí a comer pupusas. Vaya Ángel. No me invite al programa, por lo menos invíteme a comer pupusas. Hay que tomar apuntes, Ángel. Vos, ya con eso. Por cierto, muy buenas las pupusas. Mire, cuando alguien fallece y no tiene, dependes a quién le quede ese dinero. No entiendo. O sea, y creo que está hablando de si lo dejan en herencia o es beneficiario o no. Ceci Aguirre, desde Ataco. Buena explicación de lo que vivimos. Todavía seguimos con cortinas de humo. Nelson Francisco, no a la minería. Castro diciendo que vaso en reserva, pues sí, no son majes. O que lo han puesto en reserva algo, me imagino. Que paguen todos los millones de Cosabi, los locos se hacen, dice TikToker Chicho. SB Sánchez, levantarme para cambiar al tonto que me esclaviza, para que venga otro y me esclavice. Esa es decisión colectiva, señores. Y el mensaje queda claro. Y ahora que le enviaron que pague lo que el Seguro Social, el pago de gastos funerarios, el seno. Mire, ya que caen en esto, ¿cuántas medidas podemos observar en los últimos 3 meses que tienen que recular, ¿no? Que ven que la percepción de la población es pésima y voy de nuevo con Enrique Anaya. Hacen las leyes tan mal para después poder decir que no era así. Claro. Lo que pasa es que, bueno, ¿quién es Enrique Anaya? Es una persona letrada, ilustrada, formada, con experiencia y formadora, por supuesto, del tema constitucional, lo cual es no solo destacable, sino que aplaudible. Y sus aportes son excelentes. De hecho, saludos, si está viendo la entrevista, Enrique. Entonces, es lo que decía al inicio, ¿verdad? Tenemos supuestamente personas que están decidiendo por nosotros, y lo delicado es eso, ¿no? Que deciden por nosotros sin tener el más mínimo, o sea, sin saber lo más mínimo qué es lo que están haciendo, pues. Ese es el punto, es lo más grave. Por eso los resultados que tienen. Por ejemplo, eso de los gastos funerales, aprueban una ley que deroga el pago de gastos funerales. ¿Por qué? Porque no pusieron el artículo correspondiente. Entonces se entiende que se deroga por efecto de ley. Eso lo va a decir Enrique Anaya y cualquier abogado. Entonces, bueno, ¿cómo es que derogan eso y lo siguen pagando? Porque hay informes de Hacienda donde se están dando lineamientos para el pago de gastos funerales del año 2023. La reforma fue en el 2022. Se dan cuenta y de pronto se enteran que cometieron una regada y suspenden los pagos. Eso genera un malestar, obviamente, ¿verdad? Había un decreto del año 2021, si no me equivoco, algo así, o 2020 creo que fue, el 696, sobre los gastos funerales. Generan un derecho adquirido, porque está normatizado. Estaba en el 216. Derogan el artículo 16, pero no derogan el decreto. ¿Cómo es eso? Siguen aplicando el gasto funeral. Se dan cuenta que habían cometido un error, suspenden de tajo el pago de estos funerales, comienza a crecer el malestar en la población. Es que es obvio, lo dije, no sembres tomates esperando cosechar mangos, no tiene lógica, ¿eh? La gente comienza a ser presionada desde su trabajo, les envían una información oficial, se filtra, el medio de comunicación ejerce sus funciones, que es informar. En base a evidencia, se desata. O sea, se le sale pues de las manos el embrollo a esta gente. Cuando se ven entre la espada y la pared, tienen que recular. ¿Todo por qué? Por haber hecho mal las cosas.
Tan sencillo como eso. Las cosas. Y ellos subiéndose las dietas y salarios. En Cojutepeque la alcaldesa y su gremio eso han hecho. Así es. Al rato me hago diputado. Esto Lo que decía dice el amigo, Kim Fujiyama, ahí está no yo. bien atinado lo que decía el amigo, que quitamos a alguien que me está esclavizando para que me esclavice otro. Pues sí, pero es que usted debe de ser libre. Empiece por usted mismo. Entonces, en la medida en que la mayoría seamos verdaderamente libres, ese tipo de gente ya no va a estar. ¿Por qué? Porque va a haber una ciudadanía que cuidadito, ¿verdad? Medio hacen algo, va a la huelga. Pero es en otros países. Aquí mismo, en Guatemala, a la par. Pues Ahí sí, le pero- dan fuego al... Pues sí, pero vayamos a ver en Guatemala. ¿Y qué Hay- diferenciamos hay- de ellos con nosotros? Hay, Nada. hay muchas cosas. Primero, el factor cultural. Pero estamos a la par. Hay pueblos originarios ahí bien vivos, que se respeta su lengua, su cultura, su expresión. ¿Sí? Esa es una primera gran diferencia con nosotros. Aquí no. Aquí se ridiculiza el hecho de que alguien hable náhuatl, por ejemplo. Se matan indígenas, se matan defensores ambientalistas. Y la actitud de quedarse callado, ese es el cáncer que tiene nuestra sociedad. Esa actitud es la que tiene gente como la que está gobernando y que gobernó antes. Ojo, para aquellos que creen que uno está añorando cosas del pasado. No, bendito el creador que yo no soy de esos. Jamás he adulado a ningún político. Al contrario, y siempre lo digo, yo le fui a decir a la gente que estaba gobernando en el 2017 que ese día habían fallecido. Se lo fui a decir a su casa, ¿ya? En ese entonces eran 31 diputados. Este día ha fallecido para mí las 4 letras de la bandera roja. Así se lo dije. Se lo dije a la jefa de fracción. ¿Y por qué se lo dije? Porque cuando yo presenté la propuesta de aumento a la pensión mínima, me dijeron que no la iban a apoyar. Obviamente yo le respondí en base a la necedad que ellos tienen, ¿sí? Porque el proverbio lo dice. Responde el necio en base a su necedad, ¿ya? No le iba a decir, ay, sí, que no sé qué, por el proyecto. No, al diablo. ¿Verdad? Se murieron ese día. Se los dije en su cara. Eso es ser libre, ¿sí? Eso es ser libre. Y los muy descarados diputados dijeron que el sueldo de ellos lo bajarían. Son grandes mañosos. Ese Reyes, Rolando García, la ventaja que tenemos los salvadoreños, que con la reforma de pensiones ahora son pensiones de puntos suspensivos. Y dicen que no hay dictadura todavía y hablando. Ay, se me fueron acá. Bueno, ni modo. 8:07, se nos ha ido el tiempo y demasiado se nos ha ido para continuar. Quiero agradecer la espontánea respuesta de estar con nosotros, aceptación del licenciado Patricio Pineda en esta mañana acá en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en Radio LaRR.com. Este espacio usted lo puede comentar, reproducir, compartir para que llegue a más personas y lo podamos analizar. Vamos a hacer algunos cortos para que se entienda más, o sea, el extracto de hecho, esta plática. Francisco me va a pasar el audio y video porque también yo tengo mi canal. Claro. en Sí, YouTube. cuéntanos de su canal. ¿Cómo lo encontramos? En YouTube el canal. El canal en YouTube está como Patricio Pineda SV, ¿verdad? Oficial. Ahí usted puede encontrar contenido. Ahorita son 6 videos, pero por el tema coyuntural de la minería, son muy buenos los videos. De hecho, Francisco ya los vio. Pero este tipo de entrevistas también se van a estar subiendo, ¿verdad? Y Patricio Pineda SV. Patricio Pineda SV oficial. Ahí sí me encuentra, para que podamos compartir y todo. Y de ahí usted va a ver en cada uno de los videos las distintas redes en las que puede comunicarse. Incluso tenemos un canal en Telegram donde hay bastante literatura muy buena de carga. En ese no estoy. ¿Qué pasó? Ya tiene que la estar pregunta. suscrito. Entonces, ahí hay descargas gratuitas de material muy bueno, no solo de pensiones, sino que de otros temas. Incluso hace poco subimos la ley Negara y la ley Segara para que usted entienda los acuerdos a los que están llegando en materia migratoria los gobernantes y esa su utopía de la derecha libertaria que no existe. Ahí lo va a entender. Entonces ahí está para descarga libre.
Entonces, muchas gracias, únase Patricio. y les esperamos. Y recuerden, con esto termino, Francisco. El político lo único que quiere de usted solo son dos cosas: su dinero y su voto. Jamás mejorar su calidad de vida. Un abrazo. Bueno, muchas gracias al licenciado Patricio Pineda por habernos acompañado en esta oportunidad en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radiolaRR.com. Mañana Ramiro Navas estará con nosotros acompañándonos, trae mucha información. Han tenido este fin de semana, se ha unido a la recolección de firmas contra la minería, se espera llegar a 1 millón, creo que antes que termine el mes ya se ha llegado. La Iglesia Católica, la Misión Cristiana Elim, hay otras iglesias también que se han unido. Jóvenes están, como dicen, con todo, compartiendo esta información, haciéndole llegar la firma. No se tiene que comprometer, si no es que le toman la foto del DUI, su rostro, su dirección, no, es su nombre y su firma. Eso es lo que les piden para que se pueda hacer llegar. Es que con eso no van a quitar la ley. Miren, con este y otros esfuerzos que se están haciendo, vamos a llegar a mucho. Y lo más importante, se va a despertar a la población, a mucha población que probablemente ni votaron. Eso se van a despertar, porque ojo, esta ha sido una de las elecciones, la del 2024, con menos participación ciudadana. Más de 1/3 o cerca de 1/3 no votó. O de 2/3, quisiera decir, no votó. No fueron a votar, por cualquier razón. A ellos hay que despertarlos, porque ahí estamos los que probablemente no estamos de acuerdo con lo que está pasando en El Salvador. Continúen con radiolaRR.com, somos 24 horas. Viene la máquina del tiempo. ¿Es música country o es rock? Rock. Ahí viene el rock de los 70s, en inglés con Fran Durán y con Josué, que estarán acompañándoles de acá en lo que resta. Ahí estamos, radiolaRR.com. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, dele me gusta en Facebook, al igual que en X también, en fin, en TikTok. Síganos en lo que sea. Muchas gracias para todos. En la RR, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior